Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con la función cuadrática, pero antes de empezar con los ejercicios debemos de tener en claro algunos conceptos. Muy bien, la función cuadrática está dada de la siguiente manera: ax cuadrado más bx más menos c. ¿Sí? Puede tener cualquier signo, sea positivo o negativo. Tenemos aquí, como ustedes pueden observar, una gráfica, un plano cartesiano donde hay dos gráficas de dos funciones cuadráticas que corresponden a una parábola. Una parábola que va hacia arriba y una parábola que va hacia abajo. A eso nosotros le decimos concavidad. ¿Y cómo podemos saber que una función cuadrática es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Muy bien. Quien nos dice si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo es el signo del x cuadrado. Si el x cuadrado tiene signo positivo, significa que es cóncava hacia arriba. Y si el x cuadrado tiene signo negativo, significa que es cóncava hacia abajo. Los otros signos no vendrían a importarnos, podríamos decirlo, porque la concavidad solo se guía con el signo del x cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora el vértice. El vértice, ¿sí?, es el lugar donde empieza la parábola. En este caso, para este, y el vértice estaría acá para la otra gráfica. ¿Sí? Como podemos observar, el vértice Y es un punto y por tanto tiene coordenadas, ¿sí? Unas coordenadas tanto en X como en Y. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esas coordenadas? Muy bien. Para determinar la coordenada en X, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El vértice en X es igual a menos B sobre 2A. Conociendo o sabiendo de que A es el valor que acompaña al x cuadrado, B es el valor que acompaña a X y la letra C, que no la estamos utilizando por ahora, ¿sí?, es el valor que queda fuera. Muy bien, entonces, ese sería el vértice en X, menos B sobre 2A. Recuerden que A, B o C pueden tener signo positivo como también signo negativo. Y para la coordenada del vértice en Y tenemos lo siguiente. El vértice en Y no va a ser nada más ni nada menos que la evaluación de la función. En este caso vamos a evaluar f de x, pero en vez de poner x, vamos a colocar la respuesta de la coordenada en x, es decir, vx. ¿Sí? Eso nosotros vamos a tener muy en claro al momento de graficar. ¿Sí? El vértice en X es igual a menos B sobre 2A. Y el vértice en Y es evaluar la función f de X, evaluarlo con el resultado del vértice. ¿Sí? Del vértice en X. Muy bien. Ahora, las raíces. Las raíces, ¿sí?, son los valores de X por donde pasa la parábola. Es decir, tenemos aquí estas dos gráficas. Aquí tenemos una raíz y acá tenemos otra raíz. Son dos raíces que va a tener, ¿sí? Vamos a ver unas condiciones. Aquí en el gráfico, miren, acá tenemos que esta parábola, que es cóncava hacia abajo, también tiene dos raíces. Entonces, ¿cómo podemos determinar las raíces de una función cuadrática? Muy bien, nos vamos a guiar por la fórmula b cuadrado menos 4ac. Ahora sí, la letra C, que es el número, va a ser utilizado. Aquí vamos a tener tres opciones o tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Muy bien, a mí, utilizando el b cuadrado menos 4ac, me puede dar un signo positivo, me puede dar un signo negativo o también puede ser que me dé un 0. Cuando a mí me da un resultado positivo, significa que tiene raíces diferentes. Es decir, como ustedes pueden observar,
en la gráfica. Son dos raíces diferentes. Significa que si reemplazamos b cuadrado menos 4ac, a mí me va a dar signo positivo. ¿Sí? Muy bien. Me ubicar un poquito más a la izquierda. Excelente. Cuando a ustedes les da negativo, significa que no existen raíces. ¿Cuándo yo sé que no existen raíces? Si nosotros vamos a fijarnos en la gráfica, en esta gráfica de aquí, cóncava hacia arriba, ¿sí ve? Usted ve que aquí sí tiene raíces. ¿Cuándo no va a tener raíces? Cuando no pasa por el X. Por ejemplo, miren, si tenemos la gráfica aquí, observamos que ninguna de las dos ramas pasa por el X. Por tanto, yo ya puedo decir, si tengo una gráfica de esta manera, de que el signo que me va a dar b cuadrado menos 4ac va a ser negativo. Si hablamos en este caso si es cóncava hacia arriba, que también puede estar en el segundo cuadrante. En cambio, vamos a colocarlo donde estaba. En cambio, si nosotros tenemos cóncava hacia abajo, ¿sí? Digamos que vamos a coger la gráfica aquí, cóncava hacia abajo, para que no tope el eje X, o puede estar en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Si ven, no pasa por el eje X las ramas. Entonces yo puedo decir que ahí b cuadrado menos 4ac me va a dar un signo negativo. ¿Sí? Y el último, ¿qué pasa cuando me da b cuadrado menos 4ac? Me da 0. Significa, ¿sí?, que las raíces son iguales. ¿A qué se refiere cuando las raíces son iguales? Muy bien, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando las raíces son iguales, sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo, la parábola, el vértice, va a estar en X. ¿Sí? Cuando usted observe la gráfica que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, la gráfica o el vértice está en el eje X, yo sé que b cuadrado menos 4ac me va a dar 0, ya sea cóncava hacia arriba o también puede ser cóncava hacia abajo, que esté sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, muy bien, tener muy en cuenta si nos da positivo raíces diferentes, si nos da negativo no existen o no tiene raíces, y si nos da 0 significa que tiene raíces iguales. Ahora, ustedes podrán recordar la fórmula general. La fórmula general, todos la conocemos. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo eso sobre 2a. Con esto vamos a determinar esas raíces, ya sean diferentes o ya sean iguales. Y si ustedes observan, ¿sí?, si yo tapo o borro lo que está como radical, ¿a qué se hace igual? Se hace igual al vértice en X. ¿Sí ven? Y si yo hago lo siguiente, ahora yo borro lo que dice menos b, borro el 2a y saco el radical. Tenemos b cuadrado menos 4ac. ¿A qué se está refiriendo? Al saber si tiene raíces iguales, diferentes o no tiene raíces. ¿Sí ven? Entonces, todo estamos partiendo en sí de la fórmula general. Ahora sí, vamos a empezar con unos ejercicios. Tenemos el primer ejercicio. F de x es igual a x cuadrado menos 5x más 4. Lo que les recomiendo es ya colocar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Tenemos aquí que A es lo que acompaña el x cuadrado. Como no tenemos nada, significa que es el 1. B es igual a lo que acompaña el x, que en este caso es menos 5. Y C es el valor que queda solo, sin variable, que es el 4 positivo. ¿Sí? Entonces vamos sacando directamente el primero,
que es la concavidad. La concavidad, como habíamos dicho, depende del signo del x cuadrado. Como yo observo que el x cuadrado es positivo, significa que esa concavidad es hacia arriba. Es decir, que la función f de x es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Ahora, ya una vez que tengo la concavidad, ahora me voy a encargar de sacar el vértice. Entonces, para sacar el vértice, yo siempre les recomiendo coloquen las fórmulas, así nos las aprendemos mucho más rápido. Vértice en x es igual a menos b sobre 2a. Es decir, menos de la fórmula, b vale menos 5 sobre 2a que vale 1. Como podemos observar, tenemos dos negativos. Como son dos negativos, es un número par el 2, significa que el resultado les va a dar positivo. Y por tanto el 5 queda solo arriba y 2 por 1, 2. Tenemos 5 medios. Vamos a aprovechar y sacar su valor aproximado. En este caso es un valor exacto, que sería 2.5. Vamos a colocarle con otro colorcito para no confundirnos. Entonces eso es igual a 2.5 para poder graficar en el plano cartesiano. Muy bien. Ahora, si ya tenemos el vértice en X, ahora nos tocaría sacar el vértice en Y. Entonces, el vértice en Y, ¿a qué equivale? A la función que es f, pero en vez de X voy a poner el resultado del vértice en X. En este caso, 5 medios. Entonces, coloco aquí f de 5 medios. Es decir, donde yo encuentre el X, voy a colocar 5 medios. Empezamos. Dice x cuadrado. Allá x vale 5 medios elevado al cuadrado. Menos 5x. 5 y en vez de x, 5 medios. Y eso más 4. Tenemos una fracción elevado al cuadrado. Por tanto, se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador. 5 al cuadrado es 25. Y 2 al cuadrado, 4. Menos por más sería menos. Cuando yo tengo un número entero por una fracción, el número entero multiplica al numerador. 5 por 5, 25. Sobre 2. Y eso más 4. Como podemos observar, tenemos una fracción. O tenemos dos fracciones en este caso, ¿no? Por tanto, hay que hacer el mínimo común. El mínimo común veo 4 y 2. Como el 4 sí se puede dividir para 2 y da un valor entero, significa que el mínimo común es 4. 4 dividido para 4 a 1 por 25, 25. Continúa el signo menos. 4 dividido para 2 es a 2. Por 25 sería 50. Y cuando aquí ya tenemos un número entero, les sugiero directamente multipliquen 4 por 4, eso es 16. Cuando usted tiene un número entero, multiplique directamente el mínimo común por el valor entero. Eso equivale. Tenemos 25 más 16 es 41, menos 50, menos 9 cuartos. Que aproximadamente, si vamos a sacar el aproximado para la gráfica, aproximadamente sería menos un número multiplicado por 4 que no sobrepasa el 9 sería el 2. 2 por 4, 8. Faltaría 1. Coloco el punto para aumentar el 0. Y un número multiplicado por 4 que no sobrepase al 10 sería el 2. Entonces, significa que menos 9 cuartos aproximadamente menos 2.2. Es decir, que el vértice en X, o el vértice en este caso de la parábola, la coordenada en X es 5 medios y la coordenada en Y sería menos 9 cuartos. Es positivo en X y negativo en Y. Significa que se encuentra ¿en qué cuadrante? Positivo en X, negativo en Y. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Si ustedes desean, pueden hacer un mini plano cartesiano, ¿sí? Y ustedes elijan, positivo en X, aquí, negativo en Y, aquí. Significa que esté en el cuarto cuadrante, para que se puedan guiar de una mejor forma. Listo.
Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el vértice. Ahora vamos a proceder a determinar si tiene raíces diferentes, iguales o simplemente no existen raíces. Por lo que vamos ahora a determinar esas raíces. Recordemos que para determinar las raíces de una función cuadrática utilizamos la parte b cuadrado menos 4ac. Esta es la parte que está dentro del radical de la fórmula general, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Como tenemos aquí, necesitamos saber cuánto es a, cuánto es b y cuánto es c. Entonces tenemos aquí que a vale 1, b vale menos 5 y c vale 4. A vale 1, b vale menos 5 y c vale 4. Muy bien. Entonces vamos a proceder a reemplazar. B cuadrado sería menos 5 elevado al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, y c, que vale 4. Tenemos aquí menos 5 al cuadrado, negativo elevado a un número par, siempre es positivo. Significa que sería 5 al cuadrado, 25. Como aquí en esta triple multiplicación vemos que solo hay un negativo, solo vemos un negativo. Por tanto, es negativa la multiplicación, el resultado de la multiplicación. Entonces tenemos 4 por 1, 4, por 4, 16. Y tenemos que 25 menos 16 vendría a ser 9. Como me está dando un valor positivo, y habíamos dicho que cuando nos da positivo significa que tiene raíces diferentes. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a determinar esas raíces. Entonces, vamos a la fórmula general. La voy a colocar. X es igual a menos b más menos raíz. Y aquí viene lo siguiente. No voy a poner b cuadrado menos 4c, ya voy a colocar el valor que me dio, que en este caso fue 9. Entonces coloco raíz de 9 sobre 2a. Y procedemos a reemplazar. Menos b, pero b vale menos 5, coloco entre paréntesis. Más menos, la raíz de 9 sería 3. Todo eso sobre 2 por a, que vale 1. Tenemos aquí menos por menos más, 5 más menos 3 sobre 2 por 1, 2. Y para ya poder determinar, si vamos a separar el 3 positivo y después con el 3 negativo. Entonces voy a colocar aquí para poder separar y determinar esas raíces. 5 más 3 sobre 2 y 5 menos 3 sobre 2. ¿Sí? Solo cambia el signo del valor al cual yo le saqué la raíz. Por tanto, 5 más 3 sería 8 sobre 2. Se puede simplificar, da 4. En cambio acá, 5 menos 3 es 2 y 2 sobre 2 nos da 1. Como podemos observar, las raíces son 4 y 1. Y estamos comprobando que son dos raíces diferentes. Ahora, ya para finalizar, vamos a graficar esa parábola. Entonces, vamos a ver, si no mal recordamos, tenemos que el vértice está en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a copiar el vértice acá para podernos guiar. Entonces, tenemos el vértice está en el cuarto cuadrante, dice 5 medios, que habíamos dicho que eso es 2.5. Entonces vamos a poner el aproximado que ya teníamos, 2.5. Y menos 9 cuartos es aproximadamente menos 2.2. Entonces, 1, 2, 3. 2.5 está en la mitad, aquí. Y menos 2.2, tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Digamos que está por aquí. Entonces, si comenzamos a unir, ¿sí? Aquí tendríamos el vértice de esa parábola. Ahora,
las raíces. Recuerde que las raíces son los valores de x por donde pasan las ramas de la parábola. Dice 1. Aquí está el x cuando vale 1. Si ven que hago un punto. Y 4. 4 está acá y hago un punto. Y ahora sí, como ya tenemos esos valores puestos en el plano cartesiano, procedemos a graficar. Recuerden, las ramas de la parábola deben de pasar por esas raíces. Entonces vemos ahí la primera parte y luego la segunda parte que debe de pasar por el 4. Y como ustedes pueden observar, ¿sí? Podemos ver la gráfica de esa parábola. Entonces aquí finalizamos colocando el nombre. Este es f de x. Y por tanto ya tenemos la gráfica de la función cuadrática. ¿Sí? Vamos a realizar otro ejercicio. Ahora de una manera distinta. Coloquemos un negativo. Vamos viendo. Ahora tenemos aquí g de x es igual a menos 2x cuadrado más 7x menos 6. Muy bien, entonces siempre recuerden colocar cuánto vale a, que es el valor que acompaña al x cuadrado, b, que es el valor que acompaña a x, y c es el número que se encuentra sin variable, que en este caso es el menos 6. Entonces, la concavidad, como vemos, ¿sí?, que el x cuadrado está negativo, podemos decir que la concavidad de esa función g de x vendría a ser cóncava hacia abajo, porque el x cuadrado es negativo. Muy bien. Ahora sí, vamos a determinar el vértice. Entonces, el vértice lo determinamos, el vértice en x, con la fórmula menos b sobre 2a. Eso va a ser igual a menos b vale 7 sobre 2a que vale menos 2. Observamos cuántos negativos hay. Yo puedo observar que hay 2 negativos. Como son 2 negativos, el 2 es un número par, ¿sí? El número de negativos es par, yo puedo concluir que es positivo. Entonces, 7 arriba sobre 2 por 2, 4. Significa que el vértice en x es 7 cuartos. Ahora vamos a sacar el aproximado. Entonces, aproximadamente, como el 7 es mayor, podemos decir un número multiplicado por 4 que no sobrepase al 7. En este caso sería 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Se pasó. Vendría a ser el 1. 4 por 1, 4. Para llegar a 7 faltarían 3. Coloco el punto para aumentar el 0. Un número multiplicado por 4 que no sobrepase el 30. Sería el 7. Es decir, que 7 cuartos aproximadamente es 1.7. Eso es para graficar en el plano cartesiano. Ahora, para determinar la coordenada en y del vértice, recordemos que es la función evaluada en el valor del vértice en x, que fue 7 cuartos. Entonces, eso va a ser igual. Menos 2x, pero x vale 7 cuartos, elevado al cuadrado, más 7 por x, pero x vale 7 cuartos. Y eso menos 6. Entonces, tener algo muy, pero muy en claro. Yo no puedo multiplicar signos habiendo un cuadrado. Tampoco yo debo de simplificar sabiendo que hay un cuadrado. Primero resuelvo el cuadrado y luego me preocupo por multiplicar signos o simplificar, ¿sí? Entonces sería menos 2 que multiplica 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado que es 16. Eso más el 7 por el 7 sería 49 sobre 4. Aquí sí multiplico porque el 7 cuartos no está elevado a ninguna potencia. Eso menos 6. Ahora sí, veo que se puede simplificar la mitad de 2, 1 y la mitad de 16 es 8. Y la multiplicación de signos, menos por más, menos, quedaría 49 sobre 8, más
49 sobre 4 y eso menos 6. Como tenemos fracciones, hay que determinar el mínimo común. En este caso, el mínimo común sería 8. ¿Sí? Entonces, coloco el 8 como mínimo común. 8 dividido para 8 es a 1 por 49, 49, que está con signo negativo. Sigue el signo más. 8 dividido para 4 a 2 por 49 sería 98. Menos. Miren, el 6 no tiene denominador, por tanto multiplico 8 por 6, 48. Eso es igual. Sumo los positivos, que es el único, que es el 48, menos 49 y 48 son negativos, lo sumo, daría 80, 97. Eso es sobre 8. Eso equivale 98 menos 97, 1 sobre 8. Aproximadamente, vamos a ver cuánto da. En este caso, como el 1 es menor al 8, aproximadamente coloco el 0 punto para aumentarle el 0 al 1. Entonces, un número multiplicado por 8 que no sobrepase el 10 es el 1. Es decir, un octavo es aproximadamente 0.1. Entonces, podemos concluir que el vértice de esa parábola es 7 cuartos, un octavo. Como los dos valores son signos positivos, podemos concluir que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Está en el primer cuadrante. Ahora vamos a determinar si tiene raíces iguales, diferentes o simplemente no tiene raíces. Entonces vamos con b cuadrado menos 4ac. Vamos a determinar, recordemos que a vale menos 2, b vale 7 y c es igual a menos 6. Muy bien, entonces eso equivale b, que vale 7, al cuadrado menos 4a, que vale menos 2, y c, que vale menos 6. 7 al cuadrado vendría a ser 49. Miren, aquí tenemos 3 negativos. Como el número de negativos es impar, significa que el resultado será negativo. 4 por 2, 8. Por 6, 48. Y 49 menos 48 vendría a ser 1. Como nos dio positivo, podemos decir que tiene raíces diferentes. Ahora sí, ya que sabemos que sí va a tener raíces diferentes, vamos a determinarlas. Entonces, fórmula general, x es igual a menos b más menos raíz, solo colocamos el 1 y todo eso sobre 2a. Vamos a reemplazar menos b, que b vale 7, más menos la raíz de 1 es 1, sobre 2 por a, que vale menos 2. Sería menos 7 más menos 1 sobre 2 por menos 2, menos 4. Ahora sí, vamos a separar el 1 como positivo y el 1 como negativo. Entonces tenemos menos 7 más 1 sobre menos 4 y menos 7 menos 1 sobre menos 4. Tenemos menos 7 más 1 sería menos 6 y eso sobre menos 4. Los negativos se simplifican, le saco la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Tenemos 3 medios que al momento de determinar sabemos que daría 1.5. ¿Sí? Ahora, menos 7 menos 1 vendría a ser menos 8 sobre menos 4. Los negativos se simplifican. La cuarta de 4, 1. La cuarta de 8, 2. En este caso nos dio una fracción que en decimal es 1.5 y un número entero que es 2.
Entonces, por último, vamos a proceder a graficar. Entonces, tenemos aquí que el vértice es 7/4, 1/8. Entonces, aquí coloco que habíamos dicho que el vértice está en el primer cuadrante y habíamos manifestado que este es 1.7 y acá 0.1, ¿sí? Porque recuerden que aquí sacamos el aproximado. Entonces, vamos a graficar 1.7 en X. 1, 2, 3, 4. 1.7 estaría por aquí, ¿sí? Y 0.1 está bien pequeño, digamos que esté por acá. Entonces, el vértice estaría aproximadamente aquí. Y entonces nos dice que las ramas de la parábola van a pasar por 1.5 y por el valor de 2. 1.5 está en toda la mitad aquí y el 2 está acá. ¿Sí? Entonces por esos puntitos va a tener que pasar la gráfica de la parábola, que en este caso es la función cuadrática. Entonces vamos a empezar que pase por esas ramas. Y ahí tenemos aproximadamente nuestra gráfica de la parábola. Como ustedes pueden observar, se fue cóncava hacia abajo, ¿sí? Es cóncava hacia abajo. Por tanto, aquí tenemos a la función g de x. Y por tanto, ahí estaría la gráfica de esta función. Y este sería el video de función cuadrática. Espero que te haya servido de mucho. No olvides suscribirte y darle like a este video. Y también tener en cuenta la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un video. Muchísimas gracias.